Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Encantado de saludarles y estar con ustedes. Espero que hayan disfrutado este fin de semana y que hayan descansado, se hayan renovado. Bueno, y vamos a continuar con nuestra labor. Lo primero que quiero decirles es agradecerles a las varias personas que me han estado dando avisos con el asunto del sonido y también a todas las personas que están poniendo comentarios y dándole like, el me gusta a los vídeos y demás, porque ya saben que eso ayuda para que el vídeo tenga mayor promoción, mayor visibilidad. Lo segundo, pues decirles que hoy es 11 del 11 del 2024 y en España ahora son las 19:03 de la tarde-noche ya, porque con el cambio de horario y en las fechas que estamos, pues ya está oscuro. Bueno, pues lo primero, como siempre, anunciarles el vídeo que veremos el miércoles, Dios mediante, que va a ser del libro del doctor Stephen Jones, Términos básicos de la escritura, y vamos a ver un capítulo muy interesante que se titula ¿Qué es la muerte? Se lo dedico especialmente a mi amigo Antonio, que le va a interesar. Bueno, pues eso es lo que tenemos para el miércoles y vamos a ver hoy. Hoy entonces lo que nos toca es el capítulo 11. Seguimos, ya saben que hacemos 2 seguidos de Deuteronomio. Deuteronomio segunda ley del doctor Stephen Jones. Estamos con el discurso 1 que habla acerca de la historia del Éxodo y vamos a ver el capítulo 11 y el capítulo 12. Este capítulo 11 trata sobre Og de Basán. Y bueno, todos este y el que viene son capítulos que hablan del tema de los gigantes, los Nephilim y todo eso, como les dije el otro día, del ave fénix, la masonería, el año 2012, cosas muy interesantes, ¿verdad? Que algunos en el tema de la conspiración, pues han malinterpretado o han torcido. Bien, capítulo 11, Og de Basán. La derrota de Sejón dio a Israel la tierra de Galaad, que era la montaña con vistas al río Jordán por el este. Su frontera sur era el río Arnón, donde el territorio de Moab comenzaba. Su frontera norte era Basán, ahora conocida como los Altos de Golán, del Golán cerca de Damasco. Perdonen otra vez el inciso, que es que me vienen las cosas. Me olvidaba de comentarles en la intro que hoy he retocado la entrada del micrófono y la he puesto en vez de al 100 al 80, porque ahora parece ser que se estaba escuchando bien los vídeos, pero sin embargo la voz estaba como un poquito rara, un poquito distorsionada tal vez. Vamos a ver si así se corrige. Por favor, si alguno me lo puede comentar, se lo agradezco. Continuamos. El rey de Basán fue el siguiente rey en sentirse amenazado. Al no conocer la ley de Dios, él asumió que Israel atacaría a Basán sin causa, por lo que lanzó un ataque preventivo. Deuteronomio 3 del 1 al 4 dice, bueno, ahí tienen a mano izquierda en la imagen, ven el mapa donde se ve pues cómo estaban todas estas naciones situadas por aquí, ¿verdad? El Monte Hermón aquí arriba, yo estuve allí, el Señor me permitió estar visitando, allí donde estaba la gruta de Pan, en Cesarea de Filipos, donde el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerían sobre la iglesia. Y aquí teníamos Basán, el territorio de Basán, Galaad o Gilead,
Amón, Moab y Edom. Amón y Moab eran los dos hijos de Lot y después Edom, el territorio de Esaú, como saben. Bueno, dice Deuteronomio 3 del 1 al 4, luego volvieron y subieron camino de Basán, y Og, rey de Basán, con todo su pueblo nos salió al encuentro en batalla contra nosotros en Edrei. Pero el Señor me dijo, no le tengas miedo, porque yo lo he entregado a él y a todo su pueblo y su tierra en tus manos. Y harás con él como hiciste con Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Y Yahvé nuestro Dios entregó también a Og, rey de Basán, con todo su pueblo en nuestra mano, y los hirió hasta que ningún sobreviviente fue dejado, y capturó todas sus ciudades en ese momento. No hubo ciudad que no les tomásemos, 60 ciudades, toda la tierra de Argob, el reino de Og en Basán. El propósito de Dios provocando a Og de Basán para hacer la guerra a Israel era destruir a los gigantes Refaim. Deuteronomio 3:11 parece ser otra anotación de Esdras que nos dice, entre paréntesis va, porque únicamente Og, rey de Basán, quedaba del resto de los gigantes. He aquí su cama, una cama de hierro que está en Raba de los hijos de Amón, su longitud era de 9 codos y su anchura de 4 codos de codo ordinario, o según el codo del hombre. Saben que hay diferencias en los codos, había diferentes tipos de codos. Ferrar Fenton traduce este versículo así, también entre paréntesis, porque es una anotación al parecer de Esdras, porque solo quedó Og, rey de Basán, del resto de los refaítas. He aquí su somier era un somier de hierro, está en Rabá de los hijos de Amón. Su longitud era de 9 codos y su anchura de 4 codos de codo común u ordinario. Ferrar Fenton creía que se trataba de una anotación de Esdras que estaba diciendo a sus lectores que el cuerpo embalsamado de Og había sido colocado en un memorial amonita, un museo o santuario de clases. Todavía se podía visitar en su día después de la cautividad babilónica de Judá. Se acostaba en una cama que era de 9 codos comunes o alrededor de 13,5 pies de largo, que son 4,12 metros. Bueno, espero que me disculpen también que con la rinitis hoy tengo la nariz bastante tomada y por la voz pues saldrá un poquito nasal, ¿no? Bien, si esta cama hubiera sido metida en codo sagrado, llamado codo del santuario o gran codo, hubiera sido un palmo extra de longitud. Ezequiel 43:13. Nos lo dice. En ese caso, la cama habría medido sobre 15 pies de largo, 4,57 metros, nada menos, imagínense qué tiparraco. Sin embargo, Esdras es cuidadoso para darnos la medida precisa en codos comunes. La longitud de la cama sugiere que Og de Basán era de 10 u 11 pies de altura, 3,20 metros. Casi nada, ¿no? Canaán y sus alrededores parecían estar llenos de Refaín, de Nefilim, hijos de Anac, y otros descendientes de los matrimonios ilegales que se contrajeron en Génesis 6:4, porque Dios prometió no destruirlos mediante diluvio. Utilizó a Israel porque Dios no prometió destruirlos mediante diluvio, utilizó a Israel para traer juicio sobre ellos. Aún así, algunos escaparon del juicio divino, incluyendo a la familia de Goliat, que se quedaron entre los filisteos hasta siglos después. Así que Israel destruyó sus principales ciudades, 60 de ellas. Estas no incluían los pueblos pequeños, porque Deuteronomio 3:5 dice: todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, además de un gran número de villas sin muros. En otras palabras, había una gran población y el registro implica que se habían casado con los gigantes durante muchos siglos. Por lo tanto, es probable que prácticamente todos ellos en ese momento pudieran rastrear algún tipo de descendencia de estos refaítas.
Josué 13:12 llama a Og el último de los refaítas, como dice la New American Standard Bible. Pero esto no significa que fuera el último de los gigantes, pues había otras tribus de gigantes, como los hijos de Anak, la tribu de Goliat. Por alguna razón, todas o muchas de esas tribus parecían vivir en la vecindad general del Monte Hermón. La razón de esto se explicará en el siguiente capítulo. Tal vez los gigantes eran conscientes de que esta tierra tenía un papel importante en el plan divino y que el Mesías nacería finalmente allí. Su ocupación de Canaán puede haber sido un intento de frustrar el plan divino. Dice el versículo, y las destruimos totalmente como hicimos con Sejón, el versículo 6 en adelante, como hicimos con Sejón, rey de Hesbón, matando a hombres, mujeres y niños de cada ciudad, y el 7, pero todos los animales y despojos de las ciudades los tomamos como nuestro botín. Al parecer no habían aprendido a hacer las modificaciones genéticas en los animales, por lo que se les dieron a los israelitas. Así tomamos la tierra en ese momento de la mano de los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, desde el valle del Arnón hasta el monte Hermón. Esto completó gran parte de la conquista de la tierra al este del río Jordán. Esdras luego inserta una corta declaración entre paréntesis que nos da una pista muy importante en cuanto a la importancia del monte Hermón en la profecía. Bien, capítulo 12. La historia del monte Hermón. Este es un capítulo realmente interesante, curioso. Así que atentos. Bueno, Sión o Sion con S sin acento, Sión sin acento o Sion, que es el sionismo malo o malentendido, y después tenemos versus Sión, que es el nombre correcto del monte Hermón, con acento, que hace referencia al sionismo fetén, ¿no? Al sionismo de, pues eso, de la reunión de unirse en la Nueva Jerusalén, Jesús con sus vencedores y con sus hijos, ¿no? Bien, en el tercer capítulo de Deuteronomio, Moisés mencionó el monte Hermón en el versículo 8 al hablar de la conquista de Israel por Og, rey de Basán, y Sejón, rey de Hesbón. Estos fueron dos gigantes y al menos un relato antiguo nos dice que eran hermanos. El somier o la cama de Sejón se dice que era de 4 por 9 codos, que es decir, 1,83 de ancho por 4,11 metros de largo, o alrededor de 13,5 pies de largo. Versículo 11. El territorio de estos dos reyes estaba en el lado este del monte Hermón. Basán se extendía desde Gilboa en su frontera hasta el monte Hermón. En el norte, Hesbón estaba justo en el norte, perdón que lo estoy leyendo fatal. Voy a leer el párrafo completo. El territorio de estos dos reyes estaba en el lado este del monte Hermón. Basán se extendía desde Gilboa en su frontera sur hasta el monte Hermón en el norte. Hesbón estaba justo al sur de Basán en la tierra de Moab. Hay una conexión interesante entre estos gigantes y el monte Hermón. Es aún más interesante ver cómo esto se conecta con los días de Noé y tal vez con el año 2012. Deuteronomio 3 del 8 al 9 dice: Así que en ese momento tomó la tierra de la mano de los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, desde el valle del Arnón hasta el monte Hermón. El versículo 9 va entre paréntesis: los sidonios llamaban Sirión al Hermón y los amorreos lo llamaban Senir. El versículo 9 parece ser una de las notas editoriales de Esdras, explicando los diferentes nombres por los que el monte Hermón era conocido en el siglo V a.C., por las que el monte Hermón era conocido en el siglo V a.C. Se conocía con el nombre Sirión, que significa coraza, y también Senir, que significa cota de malla. Cota, ya sabes, era como
como un entretejido metálico, ¿no? Que llevaban por mangas y en las piernas, y luego encima de eso llevaban la coraza. Otro nombre era Sión, con acento en este caso, porque Deuteronomio 4:48 dice que Israel conquistó Basán hasta el monte Sión, es decir, Hermón. Sión parece ser una forma abreviada de Sirión, ¿sí, verdad? Se le quita la R y la I central y si queda Sión. En cualquier caso, la ortografía hebrea de Sión con acento es diferente de Zión con Z. Sión con acento se escribe con una espinilla, mientras que Sion o Zion se escribe con sádic, con la letra sádic. No sé. Sion significa elevado, noble, mientras que Sion o Zion significa lugar reseco. ¿Eh? La diferencia, el significado de los nombres también nos indican cuál es el bueno y cuál es el malo. Bueno, he puesto una nota aquí. Martin Stendhal, ese misionero de origen americano en Colombia, que muchos lo conocerán, lo hemos mencionado mucho aquí. Él tenía mucho contacto con Clayton Moore y con Josh Warnos, que son los Josué y Caleb modernos, ¿verdad? Da las definiciones. Sion, en griego Zion con Z, es igual a la Jerusalén vieja, la fortaleza en el pequeño monte de Sion que David conquistó. Y Sion con acento o con tilde, si lo prefieren, es igual a la Jerusalén nueva o celestial, el gran monte Hermón. Sión con tilde solo aparece 2 veces en todo el Antiguo Testamento, Deuteronomio 4:48 y Salmo 65:1. Sion, sin acento, fue también la ortografía griega del Antiguo Testamento de la Septuaginta para Zion con Z, una colina de Jerusalén. Esto hace que sea algo confuso porque esto significa que hay 2 montes llamados Sion. Por tanto, una controversia ha surgido sobre cuál monte se entiende en Hebreos, vamos a poner monte aquí también, en Hebreos 12:22, pero os habéis acercado al monte Sión, ahí va con acento, y a la ciudad del Dios vivo, que es la Jerusalén celestial, a miriadas de ángeles. Nosotros lo tenemos claro, lo ponemos con acento porque sabemos que hace referencia no al monte Sión en la vieja Jerusalén, sino al monte Sión o monte Hermón, que hace alusión a la Jerusalén celestial o la nueva Jerusalén. Jesús se transfiguró en el monte Hermón después de visitar Cesarea de Filipo, que se encuentra en su base. Mateo 16:13 y 17:1, lo podemos ver ahí. Esto añade credibilidad a la opinión de que el monte Hermón se había convertido en el símbolo de la nueva Jerusalén. El viejo monte Sión era parte de la vieja Jerusalén, que la presencia de Dios había abandonado en Ezequiel 10 y 11, por lo que el lugar de la presencia de Dios estaba simbólicamente representado por el monte Hermón o el nuevo monte Sión con tilde. Los ángeles que pecaron en el monte Hermón. Vamos a ver que ahí fue donde decidieron aparecer esos hijos de Dios, esos ángeles, que adquirieron forma humana, y ahí parece que fue donde se manifestaron. Mientras que el relato bíblico de los ángeles que pecaron de 2 de Pedro 2:4 es bastante limitado en detalles, las tradiciones antiguas dicen saber mucha más información. Ya sea que esas tradiciones sean ciertas o no, casi no se pueden establecer hoy, pero podría ser, casi no se puede establecer hoy. Repito, ya sea que esas tradiciones sean ciertas o no, no se puede establecer hoy, pero podría ser útil reconstruir algunas de esas tradiciones en conjunto con el fin de entender lo que los hombres creían en tiempos pasados. El libro de los jubileos, capítulo 4:15, nos dice: y en la segunda semana del 10º jubileo, Mahalaleel, es decir, Mahalaleel,
tomó para sí por mujer a Sina, la hija de Baraquel, la hija de la hermana de su padre, es decir, su prima, ¿no? Y ella le dio un hijo en la tercera semana, en el 6.º año, y llamó su nombre Jared. Lo de la tercera semana en el 6.º año lo hemos subrayado. Porque en sus días los ángeles del Señor descendieron sobre la tierra, es decir, los que se llaman los vigilantes. El subrayado en este caso es del autor, de Stephen, que deben enseñar a los hijos de los hombres a hacer justicia y derecho sobre la tierra. El nacimiento de Jared tuvo lugar en los años 460. El 10º jubileo data del 441 al 490 desde Adán. Jared nació en el 6.º año de la tercera semana del jubileo. Esto coincide con la datación del texto masorético del Génesis y muestra también que un ciclo de jubileo tenía solo 49 años, con el 50º, el año 50, que servía también como el primer año del siguiente ciclo de jubileo. Así es como se cuentan, 49 y no 50, porque el primer año, que era el 50, ese, al siguiente, después del 49 al 50, ese se contaba dentro de los 49 de ese jubileo siguiente. Las tradiciones nos dicen que algunos de estos observadores o vigilantes, la palabra eir, guardia, vigilante, deseaban tomar algunas de las mujeres terrenales como esposas. A partir de entonces se decía que había ambos, vigilantes u observadores, buenos y malos. Vigilantes u observadores, como lo quieran llamar, buenos y malos. Así, Daniel 4:13 nos dice que un vigilante, un santo, descendió del cielo y ordenó que el árbol de Babilonia debía ser cortado. Se cree que esto implicaría la existencia de observadores impíos o profanos, vigilantes impíos o profanos, porque la Biblia parece hacer esta cuidadosa distinción. La circunstancia de la trama de los observadores o vigilantes profanos es el tema del capítulo 13 del libro de Enoc, otro apócrifo, ¿no? Y aconteció que cuando los hijos de los hombres se habían multiplicado, que en esos días les nacieron a ellos atractivas y hermosas hijas, y los ángeles, es decir, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se decían unos a otros: vamos, escojamos esposas de entre los hijos de los hombres, y nosotros les será de entre las hijas de entre las, vamos a ver, entre las hijas de los hombres, y nosotros les engendraremos hijos. Y Senjaza, quien era su líder, les dijo: me temo que no estaréis de acuerdo en hacer este acto, y solo yo tendré que pagar la pena de un gran pecado. Y todos ellos le respondieron y dijeron: hagamos todos un juramento, y comprometámonos todos con maldiciones mutuas a no abandonar este plan, sino a hacer esto. Entonces juraron todos juntos y se comprometieron a sí mismos por imprecaciones mutuas al respecto, y ellos estaban entre los 200 que descendieron en los días de Jared en la cima del monte Hermón, y lo llamaron el monte Hermón, porque habían jurado y se ataron a sí mismos por imprecaciones mutuas sobre aquello. Y estos son los nombres de sus líderes: Sanlazad, su líder; Aracba, Rameel, Cocablel, Tamlel, Ramlel, Danel, Ezequiel, Baraquijal, Asael, Amaros, Patarel, Ananel, Zaquiel, Sansapeel, Satarel, Turel, Jonjael y Sariel. Casi nada. Estos son los jefes de decenas. El líder de los vigilantes caídos se llamaba Senjaza. Se dice que sus compañeros de conspiración descendieron sobre una de las 3 cumbres del monte Hermón. El monte Hermón no es solo un pico, es una cordillera, por lo menos tiene 3 cumbres. En los días de Jared,
no se nos dice específicamente si estos observadores o vigilantes tramaron su complot antes de su llegada al Monte Hermón, o si al llegar vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y luego concibieron su complot. El libro de los Jubileos nos dice que los observadores pecaron en los días de Jareb, el padre de Enoc. Tanto el libro de Enoc como el libro de los Jubileos nos informan de que el propio Enoc, quien fue quien reprendió a esos observadores o vigilantes y a sus descendientes Nefilim, los gigantes. Ya mezcla de esos seres con las hijas de los hombres. Enoc nació 622 años después de Adán, cuando su padre Jared tenía 62 años, por lo que esos matrimonios ilegales se dice que tuvieron lugar en ese marco de tiempo general. Puesto que el diluvio tuvo lugar en el año 1656, el problema continuó en la tierra durante más de 1000 años, antes de que fueran destruidos por el diluvio. El problema Nefilim continúa. Vamos a ver que esto se ha perpetuado hasta nuestros días, continuó después del diluvio e incluso puede ser que hasta nuestros días. Génesis 6:4 nos dice que de alguna manera el problema volvió a ocurrir después del diluvio, lo que resultó en que hubiera más Nefilim. Estos se extendieron por toda la región en los días de Moisés y sobrevivieron hasta el tiempo de David. Génesis 6:4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y engendraron hijos con ellas. El punto es que se creía que el evento de Génesis 6:4 se produjo en el monte Hermón. Su proximidad a Basán y Hesbón puede prestar apoyo a esta tradición. Hemos destacado en el versículo, dice había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Entonces se creía que el evento de Génesis 6:4 se produjo en el monte Hermón. Bueno, la falsa manifestación de los hijos de Dios. Parece ser que esto fue un intento de falsificar los planes de Dios de manifestar a los hijos de Dios auténticos, a sus vencedores, ¿no? De alguna manera estos lo sabían o habían sabido algo al respecto. Esto podría ser visto como un primer intento de frustrar o usurpar la profecía de la transfiguración de Cristo en el mismo monte de Mateo 17. La transfiguración de Cristo fue la ocasión de un decreto divino para establecer al verdadero Hijo de Dios, en lugar de a estos falsos hijos de Dios, como se les llama en Génesis 6:4. Del mismo modo, si nos hemos acercado al monte Sión de la Jerusalén celestial, como Hebreos nos dice, entonces somos los verdaderos hijos de Dios. Lo que sea que sucedió en Génesis 6:4 fue un movimiento de falsa filiación. De alguna manera ellos debieron saber desde hacía mucho tiempo que Jesucristo sería glorificado en el monte Hermón, es decir, Sión, y que este era el símbolo terrenal de la Jerusalén celestial, por lo que decidieron tratar de cumplir la profecía a su propia manera ilegal. Lo más probable es que también estuvieran motivados por el conocimiento de que los hijos de Dios estaban destinados a gobernar la tierra, por lo que trataron de usurpar esa posición como si ellos fueran los hijos de Dios. En Mateo 17:5, Dios dice: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, escuchadle. Cuando entendemos que hubo un falso grupo llamado los hijos de Dios, en Génesis 6:4, podemos ver que el pronunciamiento divino estaba destinado en parte a identificar al verdadero Hijo de Dios, el heredero del mundo. Pero Pedro también da testimonio de ese día en 2 de Pedro 1 del 16 al 18, que dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder
y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honor y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual he puesto mi complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Juan estuvo allí también y testificó de ello en Juan 1:14. Dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, si los hijos de Dios falsos descendieron en el monte Hermón como un movimiento de filiación falsificado, entonces tendría sentido que el verdadero Hijo de Dios fuera al mismo lugar para ser transfigurado y para recibir su elogio del Padre Celestial. Entonces el Señor vino a chafarles el plan que ellos pretendían haber primero chafado al Señor, ¿no? La raíz hebrea del nombre Hermón es charam, que significa recluido o consagrado. Esta fue también la palabra que se usaba para describir el sitio el sitio del templo en los últimos años, ya que era un lugar sagrado dedicado al uso de Dios. Del mismo modo, Jericó era una ciudad que estaba dedicada a Dios. Esto significa que la propiedad de Jericó y su riqueza había sido usurpada por los falsos dioses para construir falsos reinos, pero que los israelitas tenían que poner todo de nuevo bajo la jurisdicción de Dios para ser utilizado para fines del reino. Así también el monte Hermón fue considerado un monte sagrado. Había sido dedicado a los vigilantes que pecaron, pero Jesús fue allí para reclamarlo como el lugar de la verdadera filiación, como una imagen de la manifestación de los verdaderos hijos de Dios, de la manifestación de los verdaderos hijos de Dios, o de los hijos de Dios, vamos a ponerlo así, verdaderos. El monte Hermón y el fénix. Vamos a ver esto del monte Hermón y cómo se relaciona con el fénix o el ave fénix. El monte Hermón se encuentra en la frontera entre Siria y Líbano. Es la principal fuente de agua para toda la zona, por eso se lo apropiaron los sionistas, ¿verdad? No eran tontos. Es la principal fuente de agua para toda la zona, incluso para el suministro de agua al río Jordán y al Líbano. En la antigüedad toda esta zona era conocida como Fenicia o la tierra del Fénix. Ahí viene Fénix, viene de Fenicia. Los ocultistas suelen buscar Fenicia y el monte Hermón como su fuente de conocimiento o iluminación religiosa, filosófica y técnica. El alfabeto griego fue copiado de los fenicios. Muchas de las letras inglesas también se copiaron del fenicio. Los mismos profetas hebreos escribieron sus libros en fenicio hebreo antes de la cautividad de Babilonia, cuando su alfabeto fue cambiado a las letras arameas de Babilonia. La fonética es el estudio de los sonidos del habla. Esa palabra misma se deriva del fenicio. El ave fénix en sí era el principal símbolo de Fenicia y por extensión de los vigilantes que descendieron sobre el monte Hermón. Cuando el diluvio los destruyó, fueron capaces de aparecer de nuevo de alguna manera, como Génesis 6:4 dice. Lo hemos leído antes. Esto se recoge, había antes y después, decía Génesis 4, es el capítulo Génesis 6:4. Esto se recoge en el símbolo del fénix resurgiendo de sus cenizas. Los nefilim sobrevivieron al menos hasta el tiempo de David, y los ocultistas creen que no todos ellos fueron destruidos. Algunos sobrevivieron, pero a causa del mestizaje continuo ya no aparecen como gigantes. No obstante, los actuales gobernantes mundiales de Babilonia, en la parte superior de la pirámide, creen que tienen sangre nefilim y que este es el secreto de su poder espiritual. Vamos a repetir esto. Cuando el diluvio los destruyó, fueron capaces de aparecer de nuevo de alguna manera,
o por lo menos otros seres similares a ellos. Como Génesis 6:4 dice, que lo leímos antes, había gigantes antes y después del diluvio. Esto se recoge en el símbolo del fénix resurgiendo de sus cenizas. Los nefilim sobrevivieron al menos hasta el tiempo de David y los ocultistas creen que no todos ellos fueron destruidos. Algunos sobrevivieron, pero a causa del mestizaje contigo ya no aparecen como gigantes. O sea, se han ido mezclando y al final pues ya se han hecho de estatura normal, aunque llevan una genética nefilim, por decirlo a algunas personas. Quizás lo que les comentaba yo, porque ellos tenían 6 dedos, ¿no? O algunos de ellos tenían 6 dedos, por lo menos, y entonces incluso ese apellido de 6 dedos quizás venga de ahí, quién lo sabe, ¿no? Yo por lo menos no lo sé, perdón, les cuento eso porque lo he oído, pero tampoco conozco su base y si esa afirmación es cierta, ¿no? Porque viene un poquito a cuento. Bien, dice que entonces al mezclarse con ese mestizaje tanto tiempo, pues ya no aparecen como gigantes. A lo mejor hay alguno por ahí muy alto, ¿no? Que quizás venga de ellos, pero la mayoría pues aparecen como personas normales. No obstante, los actuales gobernantes mundiales, es decir, del Deep State, los que dirigen el Deep State, la élite oculta, por alguna forma en las sombras, algunos sobrevivieron, dice, gobernantes mundiales de Babilonia, en la parte superior de la pirámide, que nadie pues sabe quiénes son, bueno, se sabe que hay 13 familias y tal, famosas, de los linajes de Steinmeier, de los 13 linajes de los Illuminati, ¿no? Hay un libro de eso y tal, no sé si se refiere a esos, puede que sí. Creen que tienen sangre nefilim y que este es el secreto de su poder espiritual. Recuerdo que en alguno de los libros de Stephen Jones, cuando habla de la isla de Jekyll, donde se reunieron estos banqueros para crear la Reserva Federal y todo este tema del dinero deuda, que se hizo una conspiración que fue aprobada cuando estaban todos de vacaciones y demás en el Congreso de Estados Unidos, pues resulta que ellos parece ser que eligieron un sitio o ese lugar, esa casa donde se reunieron en la isla de Jekyll, fue un antiguo altar nefilim. Bueno, eso lo comenta el doctor Stephen Jones en algún sitio por ahí. No recuerdo ahora dónde. Bien, siguiente epígrafe, la francmasonería ocultista. El ocultismo de la masonería, en el ocultismo de la masonería, los números 3 y 33 son muy prominentes. Y vamos a ver de dónde viene eso. Por lo tanto, el triángulo de 3 lados es básico para el estudio de la trigonometría, hecha famosa por Pitágoras. Fue un famoso matemático griego que fue educado en Sidonia, la Sidón bíblica, que era una de las principales ciudades de Fenicia, junto con Tiro, ¿verdad? La francmasonería tiene 33 grados en su jerarquía, a pesar de que afirman que el grado 33 es puramente honorífico. La pregunta es, ¿por qué 33 grados? La respuesta se ve en el hecho de que el Monte Hermón se encuentra a 33,33 grados de latitud. 33,33 grados de latitud norte y a 33,33 grados de latitud este. Esto se basa en el meridiano cero de París, que está 2,2 grados al este de Greenwich. El meridiano de París era importante para los masones y el ocultismo en general porque al utilizar ese punto de referencia, el Monte Hermón aparecía como la meta a alcanzar en el estudio de sus misterios. Por otra parte, 33,33 grados representa 2012,9 millas náuticas, por lo tanto, el Monte Hermón se encuentra a 2012 millas náuticas de la línea ecuatorial y a 2012 millas náuticas del meridiano cero de París. Por lo tanto, muchos ocultistas creían que a finales del 2012, del año 2012, de ahí viene lo del 2012, culminaría su larga búsqueda de poder
desde que los Nefilim fueron destruidos. Desde entonces, desde su destrucción, ellos han estado tratando y su plan era que en el 2012 tenían que llegar pues a recuperar ese control completo o a empezar a manifestarlo. De hecho, desde allí para acá, efectivamente, el 2012, qué casualidad, fue cuando yo publiqué mi revelación de Finisterre al borde del Jordán, del cruce del Jordán. Es cuando el Señor me permitió publicarla, porque eso fue en el 2006 y estuvo por 6 años sin publicarse. Y fue cuando yo lo publiqué en el blog Finisterre al borde del Jordán, por primera vez, como un manifiesto, ¿no? ¿Lo lograrán? No, ellos fallarán con tanta seguridad. Perdón, repito esto. Por lo tanto, muchos ocultistas creían que a finales del año 2012 culminaría su larga búsqueda de poder desde que los Nefilim fueron destruidos, primero por el diluvio y más tarde por los israelitas. ¿Lo lograrán? No, ellos fallarán con tanta seguridad como los Nefilim originales fracasaron como falsos hijos de Dios, ¿no? En lograr la autoridad sobre la tierra. Ellos fueron destruidos 2 veces, primero por el diluvio y después por el pueblo de Israel, David y compañía. Los ocultistas tienen una larga historia de búsqueda del conocimiento oculto y la verdad divina, de modo que pueden tratar de cumplir las profecías por medios carnales. Perdón, no que puedan. Los ocultistas tienen una larga historia de búsqueda del conocimiento oculto y la verdad divina, de modo que puedan tratar de cumplir las profecías por medios carnales. Ellos realmente creen en Dios y conocen las leyes de Dios, pero ellos no quieren cumplir con el camino que Dios ha establecido en la Escritura acerca de cómo llegar a ser un legítimo hijo de Dios. En este caso vamos a ponerlo con mayúscula, un legítimo hijo de Dios. Uno podría pensar que si fueran tan inteligentes tan solo aceptarían a Jesucristo como su rey, porque entonces podrían ser hijos legítimos de Dios. Pero ellos no quieren que Jesucristo gobierne la tierra. Su motivo es usurpar su lugar y hacer de Jesús solo uno de sus maestros ascendidos, pero no el amo del universo. Pero Jesucristo fue el único que estuvo dispuesto a morir por nosotros, y él también fue el único que tenía derecho a morir por nosotros, siendo sin pecado. Ninguno de los usurpadores estaban dispuestos a morir por el pecado del mundo. Todos querían que otros murieran por ellos. Bien, vamos al año 2012 de nuevo, siguiente epígrafe, el año 2012. Los ocultistas piensan en el águila americana como el símbolo del fénix, y en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, en la ceremonia de clausura, retrataron el surgimiento de una ave fénix de las llamas de las naciones. Esto envió el mensaje de que estos modernos nefilim, que se llaman a sí mismos los dioses del Olimpo, tienen la intención de completar pronto su largo ascenso desde la destrucción del diluvio. Ahí en el 2012 dijeron completar. Y de ahí viene pues seguramente la Agenda 2030 y todo esto que hemos vivido últimamente. A partir de la destrucción total, poco a poco ganaron poder secreto en Misterio Babilonia. Misterio Babilonia y Apocalipsis es, pues eso, al sistema mundial satánico en su última fase, que es desde que se instituyó la Reserva Federal. Pero su orgullo exige reconocimiento. Por esta razón planean salir de las sombras del gobierno secreto para recibir la aceptación de todas las naciones como los salvadores del mundo. Y ya estamos viendo desde hace años para acá, que no se cortan ni un pelo. Ellos ya son descarados en mostrar su satanismo a través de las ceremonias de la Copa de Fútbol Americano, la World, ¿cómo se llama esa? No sé. Y también de las Olimpiadas, campeonatos del mundo de fútbol, etcétera, todos estos eventos, incluso inauguraciones de grandes obras, como ese túnel que había entre Italia y Suiza, donde fue también otra. En fin, por supuesto,
Dios tiene una idea diferente. Los hijos de Dios bíblicos son la superworld, que no se llamaba, perdón. Por supuesto, Dios tiene una idea diferente. Los hijos de Dios bíblicos son los vencedores que reconocen a Jesucristo como legítimo heredero y rey de la tierra. Los nefilim son los usurpadores ilegales. La cuestión es que el año 2012 es muy importante en los grados superiores de la masonería y otros grupos ocultistas. La nota, esto ya lo comenté antes, una nota al traductor, mi libro Finisterre al borde del Jordán, fue publicado el martes 18 de septiembre del 2012. Ellos hicieron ese año sus cosas especiales, pero el Señor también nos ha usado a algunos para manifestar otra cosa, ¿no? Diferente. Ellos lo ven como la ventana de oportunidad para convertirse en lo... Yo no lo elegí, eso fue, ni sabía nada acerca del 2012 prácticamente, todas estas cosas, pero el Señor parece que eligió ese año para que yo lo publicara, hasta entonces no me permitía verlo. Ellos lo ven como la ventana de oportunidad para convertirse en los hijos manifestados de Dios. Es de nuevo como en los días de Noé. Sí, además de esto también en toda esa corrupción y esas perversiones sexuales y en toda la degeneración que estamos viendo de los cambios de sexo y todo eso. Es de nuevo como en los días de Noé, que nos dice Mateo 24:37. Se dice que el calendario maya termina el 21 de diciembre del 2012. Algunos ponen la fecha, también aquí entra el calendario maya, fecha que también se habló tanto de eso, ¿verdad? De que finalizaba en el 2012. Algunos ponen la fecha en octubre del 2011. Pero lo importante es que ciertos ocultistas creen que el 2012 es su ventana de oportunidad. Esta creencia es lo que los motiva a pretender establecer su nuevo orden mundial, New World Order, a finales de 2012. A finales de 2012. Esto no sé cuándo estará escrito, supongo que por lo que dice aquí el doctor estará escrito antes del 2012, pero en 2012, pues por lo menos si no era así, ellos ahí es donde iban a implementar quizás, entiendo yo, ¿no?, la última fase de su plan. Supongo que la Agenda 2030. Bien, mis queridos amigos, hermanos, hasta aquí hoy. El capítulo 13 será para el próximo día que toquemos Deuteronomio, que ya será la siguiente semana. Y veremos el capítulo 13, recibir una herencia anticipada. Y también el siguiente, me imagino, depende de lo que sean los gigantes en América. Hasta allí llegaron los gigantes en América. Muy interesante, ¿verdad? Y bueno, pues como les decíamos antes también, aquí tenemos, vamos a ver dónde estás, recordarles, este es el que hemos visto, el que veremos para el próximo día, que les anuncié. Recordarles, este va a ser para el miércoles, Dios mediante. ¿Qué es la muerte? Muy interesante, vamos a tocar el Hades, la ley de fuego, el infierno, la muerte primera, la muerte segunda, cosas muy interesantes que conviene saber. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, como siempre los bendigo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Le pido que a todos nos conceda una iluminación especial con esa luz maravillosa de la Shekinah de Tabernáculos para que tengamos una nueva Biblia, y les emplazo pues para ese miércoles para ver este capítulo de qué es la muerte. Hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.